Y también tenemos a Ezequiel Tosco, secretario general de Trabajadores Informáticos. Vos que estás en las bases, trabajando permanentemente para reivindicar derechos de los trabajadores o pelear por sus derechos cuando son vulnerados, ¿crees que este gobierno termina el mandato? Mira, quiero empezar marcando algo que, el eufemismo que marcó Nico, de decirte que no solamente dijo que había 12 millones de pobres, sino que también dijo que no sabe cómo hacer para que la gente tenga más plata en el bolsillo. Eso lo dijo el presidente ayer, con lo cual eso es grave. Si un presidente, nosotros no podemos confiar en un presidente que genere las herramientas necesarias para que podamos tener más ingresos, y la verdad que no va a llegar. Yo creo que no va a llegar porque no podemos partir de una base de 350.000 o 360.000 pesos para poder llegar a fin de mes y no considerarnos pobres. Hoy nosotros tenemos una mediana salarial también de 1 millón y pico de pesos y los chicos tampoco llegan y se quejan de que no, de que también tienen necesidades, con lo cual, a tu pregunta puntual, a mí me gustaría una continuidad democrática, pero si las condiciones son estas, y bueno, el Congreso va a tener que hacer lo que tenga que hacer. ¿Cómo se materializa esa salida si esto no, Mira, no da hubo para una más? primera, Porque digo, en 2001 explota la calle, no hay un sí. sistema político que resuelve. Bueno, hoy Nico está más autorizado que yo a hablar de la calle y sobre todo por los planes y todo lo demás, que son un esquema de contención. Yo lo que te puedo plantear es que hoy ya estuvimos siendo parte de un ejemplo de cómo el Congreso se le plantó de manos al presidente, al Poder Ejecutivo, y cómo en unidad hemos podido demostrar que tenemos los 2/3 de los votos como para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Sin duda necesitamos un acuerdo amplio que nos permita pensar a la Argentina en un esquema de desarrollo. Si nosotros no pensamos en un sistema productivo que nos permita generar nuevos proyectos, nuevo trabajo y recursos para el pueblo, y no, estamos en problemas. Pero ahí hay un ejemplo claro, ya pasó, hubo 12 votos en contra que tuvo en el Congreso el presidente. Eh, Hay que ver cómo sigue eso. No sé, esto, lo de Libra le entró a medias. Cada vez que va sucediendo más y más cosas y más escándalos que tienen que ver más con la política, siento que la gente se aleja, y ustedes no sé, me dirán, pero digo, puede ser, y también quiero hablar de la juventud un poco, pero digo, puede ser que la gente esté muy ocupada en su supervivencia, a un nivel de que ya, bueno, no sé lo que sucede, quiero estar tranquilo en la mía, o cómo ven eso ahí. Una reflexión, ¿no? Cuando Nico hablaba de la gente, yo creo que nos sentimos derrotados en un momento, estamos cansados, derrotados. En los mismos 12 años que tuvimos de crecimiento con el peronismo se están convirtiendo en 12 años de decadencia. Entonces, yo creo que la sociedad está, eso, primero muy cansada. Y segundo, hay un punto que yo no quiero tirar la bomba, pero que no discutimos nunca. Y acá es donde el Congreso con su mayoría tiene que empezar a ocuparse. ¿Qué pasa con la justicia? Porque ¿quién ampara a este gobierno? ¿No lo ampara la justicia? ¿Cómo puede ser que vos estás encontrando narcotraficantes? Se murieron 100 personas por el tema del fentanilo. Nadie habla que se murieron 100 compañeros, 100 compatriotas por el fentanilo. Entra el caso Libra, que es un delirio. El caso Libra, a mí me acuerdo cuando me venían todo el tiempo con el tema de los traders, de las criptomonedas. ¿Sabes cómo salimos volando siempre de ahí? Porque se notaba a la legua que era una estafa. Entonces, permanentemente eso. Pero ¿a quién lo cuida entonces el presidente? Porque más allá de los apoyos políticos que tiene por Estados Unidos, por las cuestiones económicas nos están vaciando, porque la plata que nos puede prestar Estados Unidos, la plata de los préstamos no baja, no entra en proyectos productivos, entra en la timba financiera para cubrir los propios bonos de la especulación que hicieron antes y que van a hacer, de la especulación que ya hicieron y que van a volver a hacer. Entonces digo, ¿quién cubre todo eso? ¿Quién es el responsable? Entonces, si el responsable, decía el Papa Francisco en un momento, si ninguno es responsable, los responsables somos todos. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Y quiénes somos todos? ¿Quién nos representa a todos? Y el que nos representa a todos es el Congreso de la Nación. Son los senadores y son los diputados. Y si la justicia no funciona, creo que deberíamos empezar a pedirle a los legisladores que pongan un ojo en la justicia a ver qué sucede y a ver cómo lo pueden arreglar ese tema. Eso es fundamental. Sin eso, de hecho, lo primero que hizo Néstor Kirchner apenas entró fue sacar a la corte menemista y tratar de ordenar la Corte Suprema para que haga justicia. Y no puso a los jueces que estaban a favor de él. Lo que había hecho en su momento lo puso a Lorenzetti, que vos fijate que es uno de los que mayores opositores al gobierno peronista, pero lo puso a Lorenzetti. Entonces, bueno, tenemos que ver ese tema. Me parece que es importante que el legislador empiece a tomar cartas en el asunto sobre ese tema, porque si no, no lo vamos a poder
Porque si no está sostenido por el poder político y el poder económico. Tengo una pregunta quizá para vos, pero digo, ¿cómo te imaginás esa representación? Digo, ¿cómo se resuelve esa informalidad desde una plataforma que entendés que está comandada desde otro lado? Estamos trabajando en eso. Estuvimos con Nico en la OIT, que se estuvo justamente trabajando, una de las agendas era el tema de la plataforma. Debo decirte, más allá de la tecnología, en el 2001 lo que hubo fue un auge de los remises. Digo, a veces va mutando, la tecnología lo que hace es ampliarlo a otros sectores que por ahí no llegaba. Respecto del tema de la plataformización del trabajo, que es algo que se nos viene y es algo que está, y es algo que se viene, que se profundiza, nosotros lo que estamos trabajando es en unos temas que son más complejos, que no hacen que tratan de impactar directamente en la necesidad del usuario final, pero con otro tipo de discusiones con las empresas tecnológicas. Nosotros lo que tenemos que entender como primera medida es que las tecnológicas avanzaron tanto que cuando se habla del tecnofeudalismo a nivel mundial es real. Las empresas tecnológicas ya no negocian como estamos acostumbrados a que negocien, y tipos duros, como los Roca, los Peren Compán. Mirá que esos eran tipos complicados para negociar. Bueno, estos son más complicados todavía. Son tipos más difíciles, son tipos que hoy nosotros lo vemos. Yo estoy discutiendo la economía de conocimiento y el tema de la regulación de la inteligencia artificial por convenios colectivos, y sabemos de empresarios que van y aprietan senadores. Aprietan a senadores, aprietan a diputados. Digo, son tipos picantes, ¿viste? Que encima están hace 20 años cobrando subsidios enormes del Estado. Y no es que más o menos los aprietan, ¿eh? Estamos hablando de que son tipos densos y pesados. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando puntualmente en la plataformización del trabajo es la gestión algorítmica del trabajo. Para eso nosotros lo que armamos es un laboratorio donde empezamos a analizar estas situaciones. Que aparte, también estos se amparan en grises de las leyes, que cuando se crearon las leyes no estaban estas herramientas, entonces al generar nuevas herramientas tecnológicas, trabajan sobre los grises. Esto, viste, de que si no está prohibido, está permitido, bueno, ellos trabajan en eso. Una de las cuestiones es empezar a entender qué hace el algoritmo y qué sesgo tiene, sobre todo para ver que el trabajador que utiliza esas herramientas tenga igualdad de condiciones. Nosotros lo que ya hemos identificado, que por ejemplo, el algoritmo tiene un sesgo. Entonces, cuando vos empezás a trabajar, en las plataformas te dan los primeros mejores viajes hasta que la plataforma identifica que tu trabajo es exclusivamente esa plataforma. Bueno, a partir de eso lo que hace es al próximo que entra le da los mejores viajes y a vos te da los peores viajes. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar esto? Bueno, nosotros con otros gremios, con los movimientos sociales, también estamos trabajando para tratar de entender esto en el mundo. Una de las cuestiones, cuando vos le pedís los datos a las empresas, te dicen no, porque el algoritmo es mío, es propiedad privada, no te lo doy. Entonces, bueno, ahí ya no tenés forma de saber cómo se mueven. Otro de los temas, cuando le pedís, bueno, pasame los datos de qué hace tu algoritmo con la gente. No te los pasa tampoco porque hay una ley de protección de datos personales. Entonces, una de las discusiones que logramos en la OIT es que nos pasen los datos de los trabajadores. Al pasarnos los datos de los trabajadores, lo que podemos empezar a identificar, lo voy a decir burdamente, no está bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir para que se entienda. Nosotros podemos hacer una especie de ingeniería inversa para tratar de identificar si cumplen o no cumplen con las relaciones laborales. Y a partir de identificar eso, poder generar la denuncia y poder empezar a generar los cambios en la legislación. Por eso es bastante complejo. El tema tecnológico ya nos impacta y cada vez nos va a impactar más. Por eso es necesario, nos planteamos varias veces, que también el legislador empiece a entender y profesionalice su tarea. Porque si el legislador solamente se preocupa por cuestiones de la economía o por la cuestión y no ve cómo se va desarrollando esa nueva economía, y bueno, nos va a llevar puestos. Y la verdad es que no pasa como sucedía antes, que apoyaba, ya que estamos hablando del 17 de octubre o que vamos a hablar del 17 de octubre, donde se apoyaba el legislador a las organizaciones libres del pueblo. ¿Qué es lo que necesitamos que vuelva a ser la política? Necesitamos que se apoyen los que saben, en los que están en territorio, el que se apoyen todos esos equipos, los equipos profesionales, para poder tomar mejores decisiones al momento de legislar. Porque si no, ¿cómo lo hacemos? O sea, ahí es donde empieza a tener impacto, y estamos hablando hoy de la tecnología de plataforma. Todavía no entramos en el terreno de la inteligencia artificial, que eso es mucho más complejo también. No, bueno, pero ahí mencionaste lo importante, que es vos definís claramente que es una relación laboral. Digo, Es una relación laboral, eso no hay ninguna duda. En general tiene esa concepción. Aparte me parece que uno también cuando se enfrenta con estas como experiencias en primera persona,
también es medio chamullo lo de que laburo cuando quiero, porque si el algoritmo te exige que vos labures en las franjas etarias de mayor demanda, en definitiva terminás laburando en media de la noche. Tal cual. Entonces, es medio una mentira el tema del tiempo de Eso tiempo libre. le cambiaron ese horario a lo que antes querían poner como el banco de horas. El banco de horas es vos solamente te pago por lo que producís. Bueno, sí, pero que estoy a disposición tuya, te tengo que esperar, no tengo un lugar donde estar y lo tengo que cubrir yo, el internet en mi celular lo pago yo, el teléfono en mi casa lo pago yo. Entonces, viste, es como que te transfieren costos operativos, se lo transfieren al usuario final. Ya no alcanza la plata y encima el trabajador tiene que absorber esos costos operativos. Entonces ahí me parece que hay que volver al trabajo genuino. Hoy estuvo Caputo hablando de la reforma laboral, que encima la reforma laboral ni siquiera tiene que ver con la cuestión tecnológica, tiene que ver con pelea entre dos malos, entre un tiburón con unos dientes así y otro tiburón con otros dientes así, que son las compañías de seguro con los sectores empresarios. A ver quién se queda con el negocio del fondo de cese laboral. ¿Viste? Entonces digo, tratar de poner gris, blanco sobre negro, ¿viste? Y correr un poco los grises del medio. Lo que dije. No, dos Lo que dije está bien dicho. Dos cosas, sí. Santos entendió mal lo de culpa. A los peronistas, dos cosas. Escucha, una, el general no sacó nada de la galera. La verdad que la mayoría del programa del general, y esto está históricamente, lo promueve el movimiento obrero. Exacto. Entonces ahí me parece que ahí es lo que vos decís. ¿Qué necesitamos? ¿El Salvador o necesitamos que la dirigencia vuelva a escuchar a las bases? Estos análisis que hace Nico, estos análisis que pueden hacer del movimiento obrero, me parece que hay un problema enorme para mí que se dio en el 82, que fue la renovación, donde dijimos, saquemos del medio a las organizaciones sindicales, saquemos del medio a todo eso, y ahora vamos a hacer carrera política y carrera profesional con solamente los egresados de las universidades. Bueno, a mí me parece que tenemos que volver a esa base, tenemos que volver a juntar a todos los actores. Hoy hay un actor nuevo, la UTEP, los trabajadores excluidos son un actor nuevo. Bien lo marca Nico. El movimiento obrero necesitamos una actualización. Hoy el movimiento obrero se está dando un debate de cómo va a haber cuáles van a ser las nuevas dirigencias. Lo está planteando, está haciendo esfuerzos para discutir temas de tecnología. Digo, y hay nuevos actores, nosotros en el movimiento obrero también somos un nuevo actor. Entonces digo que también estamos llevando adelante discusiones que van a hacer o que no van a hacer. Esa es una. La otra, Culfa, yo te digo la verdad, no, porque no me puedo quedar con la vena de Culfa. No, yo puedo entender. Yo puedo entender que Culfa se haya generado una planificación. En los hechos, yo te digo que Culfa, entre otras cosas, me dijo que yo era un obstáculo para el desarrollo de la industria y la secretaria de la Economía del Conocimiento de Culfa dijo que hay que defender los derechos de los trabajadores, pero que no se puede hacer sindicalizando. O sea, es una barbaridad. Pero No si solamente vos puntualmente o el sindicalismo era un obstáculo para el desarrollo. a mí particularmente porque, claro, no, a mí me lo dijo personalmente porque tuve una discusión. No, esa me la tiró a mí directamente, pero después la subsecretaria, O sea, él amparando. veía el sindicalismo como un obstáculo para el desarrollo. Claro, tal cual. Ok. O sea, eso no es de peronista ni de cerca. Y después la subsecretaria diciendo que hay que defender los derechos de los trabajadores, pero no se puede sindicalizando, ahí sí estaba hablando específicamente de mi sector. Culpa fue cómplice del sector empresario, cuando el sector empresario tecnológico lo que quiso cambiar es la matriz de organización social, diciendo que ellos eran el ejemplo de que se puede crecer o que una industria se puede desarrollar sin necesidad de organización gremial. Entonces fue muy peligroso lo que hizo Culfas ahí. Nosotros logramos, cuando se discutió la ley de la economía de conocimiento, que fue una ley, a ver, no fue una ley de concentración, no fue una ley de desarrollo, la de la economía de ¿Cómo fue conocimiento. Bueno, si vos tenés que en el 2023, de las 300 empresas, de las 6.000 empresas que hay en la Argentina tecnológicas, entraron 300 en la economía de conocimiento, y de esas 2 se llevan los beneficios, sí, Globan y Mercado Libre, si vos tenés esas 2 empresas, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, si no hay concentración, que el 49%, el 50% de los beneficios de la ley y de los subsidios se los lleven 2 empresas, mira, te voy a tirar un número. Ya hablando de números. En la economía de conocimiento, Globan tiene más o menos 4.000 y pico de trabajadores. Con los recursos que se lleva Globan, le tendríamos que pagar, o alcanza para pagarle a los trabajadores el promedio de $1.500 por mes, más el aguinaldo. Los trabajadores hoy no cobran ni cerca de $1.500 por mes.
Los trabajadores en el sector como Globan cobran menos de 1 millón de pesos. Tenemos ejemplos de 700.000 pesos, 500.000 pesos en la actividad informática, que el trabajador tiene que hacer un esfuerzo enorme en formarse, prepararse también para poder estar en esas actividades. Entonces, no solamente le saca la renta por la plata que le ponemos nosotros a estas empresas como Globan, sino que también después hace laburar a los trabajadores y encima le saca renta. Entonces nosotros tenemos que ordenar eso, como sociedad no lo podemos permitir. ¿Y qué pasó ahí? Se votó por unanimidad. Se votó en el 2004 la ley de software, la ley de promoción de industria del software, que sí tuvo buenos resultados, que hizo crecer a la actividad, que esa generó empleabilidad, pero después lo que hicimos fue una ley de concentración que intentó ser una reforma tributaria encubierta. Porque si vos te pones a analizar cuáles son los beneficios que le estamos dando a estas empresas, no queda otra que pensar que fue una reforma tributaria encubierta. Nosotros ahí fue cuando pudimos meternos a discutir y logramos, qué sé yo, un detalle, el libre deuda gremial. Que otro, aparte de los beneficios que tendrán que presentar, para darle los beneficios, tenían que presentar determinadas cuestiones, tienen que presentar las empresas. Una es libre deuda gremial. Culfas me cambió el libre deuda gremial emitido por el sindicato por una declaración jurada de los empresarios. Entonces, viste, era todo joda ahí. De hecho, yo ayer lo planteaba en UPCN, en un stream que tuve en UPCN. La verdad que lo que tenemos que hacer es intervenir en el Ministerio de la Economía de Conocimiento, donde está eso, porque está tomado por las empresas, por las grandes corporaciones tecnológicas de Argentina. Entonces, digo, lo que necesitamos es, primero, que la política vuelva a escuchar a los trabajadores y a las bases y a las organizaciones. Y a partir de ahí tiene que tomar las decisiones y ahí es donde nosotros lo vamos a bancar a la política. Porque si la política empieza a hacer que ellos se la saben todas, que son los clarificados del mundo, que ellos estudiaron, que vos no sabés nada y yo sí sé, por el hecho de hacer una carrera política, me parece que ahí es parte de los problemas. Entonces, volver a escuchar al pueblo, volver a trabajar con las organizaciones del pueblo y a partir de ahí, con una comunidad organizada, poder enfrentar directamente los desafíos que tenemos que enfrentar. Tengo una pregunta, dos. Aparte de la subsecretaria que le mandamos un abrazo, vos decías el otro día, te escuchaba en un recorte que decías Globan tiene una política antisindical. El sector informático y el tecnológico es negacionista del hecho sindical, acá y en el mundo. Lo que intenta hacer debo decir que, mira, hoy pusiste el ejemplo de Mercado Libre. ¿Vos sabés que Mercado Libre no es antisindical? ¿Te querés matar? No es antisindical. Está bien, viene de una familia que estuvo acá en Argentina, que digo, la familia del cuero. Bueno, pero esa era la familia. Olvídate. Eso las tecnológicas y en Estados Unidos trabajan y le pagan a empresas justamente para que vayan a romper huelgas. No, eso pasó. No, pero no estoy defendiendo el Mercado Libre. Lo que te estoy diciendo. Ahí va. Y bueno, pero. No, pero te digo, porque tiene sindicatos adentro. ¿Viste? Entonces, digo, no es que es antisindical, pero el sector tecnológico, per se, digo, las empresas tecnológicas, intentaron hacer esto que te decía. Intentaron mostrar que se puede crecer sin necesidad de sindicatos. Pero lo que no dicen es que crecieron porque el Estado le puso una millonada de plata y se la sigue poniendo. Y ahí mi segunda pregunta tiene un poco que con eso. Vos hablabas de la ley de protección de datos personales. Para atraer inversiones, pensando más en clave futuro, no necesitamos una actualización de esa ley de datos que, si no me equivoco, es del 90 y pico. Y no podés escapar las reglas de juego. Pero yo no sé si es para traer inversiones, lo necesitamos para cuidarnos nosotros. Eso como primera medida. Porque ahora tenés herramientas que indagan sobre los datos personales. Digo, la inteligencia artificial toma datos de las bases de datos, abiertas, cerradas, de las bases de datos que tenga, toma información de ahí. Entonces necesitamos primero para cubrirnos nosotros, primero para protegerte a vos, para que si vos tenés cosas en tu teléfono que sean tuyas y que no sean de la inteligencia artificial, de Google, de las tecnológicas. No, yo creo más actualizar un paradigma. Sí, hay que actualizar, bueno, eso es uno de los temas, pero hay que meterle mano a un montón de cuestiones. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, el otro día que están trabajando con varias ideas, varios legisladores, esta vuelta tengo que decir que la verdad que sí, nos están invitando por lo menos para escuchar opiniones. Goyan hizo un proyecto interesante. Lo que nosotros estamos planteando con el movimiento obrero es que esto tiene que ser por actividad y por convenio colectivo de trabajo. Y tiene un motivo eso de que tiene que ser por actividad y por convenio colectivo de trabajo, porque lo que cambian las nuevas herramientas tecnológicas son los modelos de negocio.
Hoy antes estaba acá hablando, no sé si salió al aire, si no salió al aire, en un momento hablamos de, por ejemplo, la música, cómo cambió el paradigma del negocio de la música. Que uno viene de escuchar cassette, vos no sabés lo que son los cassettes, uno viene de escuchar cassette, después CD, después pasamos a las plataformas como Spotify, YouTube y todo lo demás, y lo que le cambió a la música, a las productoras, fue el modelo de negocio, que empezaron a trabajar sobre plataformas o empezaron a generar un vínculo interdisciplinario con la cultura. Entonces empiezan a hacer más shows y empiezan a ganar también de ahí, empezaron a generar recursos de ahí. Me gusta que es poco tecnofóbico tu relato. Es poco tecnofóbico, me gusta. Porque si ya la música no se va a terminar. De repente, No se va a hacer terminar vinilo la porque música. más cool ahora. Bueno, pero eso son modificaciones que hay puntuales de los modelos de negocio que te tratan de imponer una cosa, otra cosa, pero está bien, eso es parte, me parece, que de la vida diaria y cotidiana de cada uno. Pero cuando hablamos del modelo de negocio, estamos hablando de un modelo de negocio de un sector industrial que genera un montón de empleo, y lo que le tenemos que dar es sostenibilidad a ese desarrollo. Porque si no empieza a ser así, si a ningún sector le damos sostenibilidad, y bueno, los empresarios se la van a querer quedar todas ellos y le importa poco al trabajador. Así como te hablaba de eso, digo, estaba hablando del convenio colectivo, digo, lo que va a pasar es que cada actividad, la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas van a impactar de determinada manera. En eso es donde los trabajadores saben cómo se mueve y cómo pueden generar anticuerpos para defender los puestos de trabajo. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que también tenemos que ver. La inteligencia artificial, digo, una de las cuestiones que vos estabas hablando es, vamos a ver, la renta. Una de las cuestiones fundamentales que hay que discutir. El otro día un empresario decía, yo puedo hacer con la mitad de la gente que tengo, puedo hacer el mismo trabajo con inteligencia artificial, o quedarme con la cantidad total de gente que tengo y hacer el doble. Bueno, es el doble, no hagas la mitad. Y si vas a quedarte con la mitad de los trabajadores, porque vas a hacer el mismo nivel de producción que tenés ahora, bueno, a esos trabajadores le tenés que pagar una renta porque las herramientas te generan mayor producción. Y te la genera ese trabajador con ese conocimiento. Entonces estamos entrando en una era también del trabajo intangible, el reconocimiento del trabajo intangible. Que eso es lo que vamos a tener que es un gran desafío del conocimiento para todos los actores sociales y políticos. Uno de los problemas del presente, pero obviamente que del futuro, es la deuda. La deuda que tiene Argentina. Y va a ser un problema que, si siguen estos gobiernos, va a ser un problema del pueblo, como lo viene siendo. Que si el día de mañana gobierna el peronismo, el campo nacional y popular, ¿cuál es el plan para pagar la deuda? ¿O para no pagar? Empiezo yo y después te digo, para mí la deuda política es política y se paga políticamente. Eso como primera medida. Si vos tenés en el Fondo Monetario un cupo que vos podés pedir y te dieron más, vos pagás hasta el cupo. Lo otro fue político. Si es un préstamo político, te tenés que sentar a resolverlo políticamente. Y cuando lo resolvés políticamente, pero para eso necesitamos el acompañamiento del pueblo a una decisión tremenda de esa naturaleza, porque son voraces con la guita. Entonces a mí me parece que eso, los préstamos políticos se devuelven, se negocian. Se necesita también el acompañamiento del pueblo. También en los años electorales, cuando se hace campaña, se debería hablar el pueblo de este problema, porque la mayoría de... yo estuve escuchando un poco. Sí, sé que están los problemas en esos términos. Otras discusiones que son cognitivas, ¿no? Que nunca nadie las plantea, pero también nosotros la planteamos en su momento que habíamos armado el PJ digital y advertíamos en las redes, el impacto que iba a tener las redes y la utilización de las redes. Por eso también hay otra discusión. A mí me llegaron a decir compañeros, por eso hago tanto hincapié en que el legislador necesita escucharnos a los más jóvenes, a las organizaciones. Nosotros ya decíamos, mirá que las redes van a ser utilizadas de determinada manera en contra de un proyecto nacional, porque hay una colonización cultural en ese sentido, y están las herramientas que desarrollan que tienen que ver con eso. Eso está planificado. Digo, Facebook Analytics en su momento, que tuvo quilombo con la primera presidencia de Trump, que decían que habían utilizado eso para decirle a cada uno lo que quería escuchar y transformarle lo que planteaba Trump, a cada una de las personas se lo acomodaban. ¿Qué es lo que hacen? Esos son laboratorios de desarrollo, y nosotros hoy creo que con Milei somos un laboratorio de desarrollo también de cómo impacta. Nosotros tuvimos un impacto muy fuerte en la sociedad. Es culpa nuestra, ¿no? No vamos a echar la culpa a nadie. Pero también estábamos muy vulnerables y por eso entraron este tipo de actores. Entonces tenemos que empezar a pensar un poquitito más en la complejidad del mundo.
De hecho, Perón lo planteaba, digo, no podemos entender lo que nos pasa acá si no entendemos lo que pasa en el mundo. Y en el mundo estas cuestiones suceden. La utilización de la tecnología, la utilización, por eso son tan poderosas. ¿Por qué te crees que son tan poderosas? Porque tienen control social. Entonces, cuando vos tenés control social, tenés un poder enorme, incuantificable. Eso es lo que también tenemos que abordar como sociedad. Somos todos delegados gremiales Sí. que, nada, pusimos micrófono para poder debatir, para poder generar debate, discusión y demás. Se viene una renovación en la conducción de la CGT. ¿Cómo la ves y qué esperas del movimiento obrero para adelante? Bueno, como está terminando, ante todo le quiero agradecer a todos la invitación. Un comentario, yo creo que dentro de 80 años puedes estar vivo. En el mundo se está discutiendo ya extender la vida a 150 años, el promedio de vida, y se está discutiendo seriamente en el marco científico, ¿eh? Así que de hecho hablo con gente a veces que tiene mucha base científica y ellos hasta plantean que el hombre inmortal ya existe, ¿viste? Andás a ver qué sucede, ¿no? Acá 80 años. Tenemos que dejar de fumar, Mato. De hecho, hace un montón que estoy... Che, no, a ver, yo de la CGT, como bien lo dice Nico, yo también tengo mucha esperanza en la CGT. Digo, creo que hoy se está llevando un proceso increíblemente más ordenado, una transición más ordenada que otras veces, en vez de tanta pelea. Creo que tenemos que incluir a los compañeros excluidos, que son trabajadores, no es que los tenemos que incluir. Digo, naturalmente tienen que ser parte del proceso, de este proceso. Creo que ahí Cristina se equivocó cuando hablamos del trabajo, cuando le dijo a Moyano lo que le dijo. Me parece que ahí tenemos que entender un poco qué rol ocupa cada uno, independientemente de que todos somos trabajadores. Eh, Así que yo con la CGT creo que en este momento está haciendo las cosas bien, está ordenada. Me parece que hay actores que le han hecho mucho daño a la CGT durante mucho tiempo, inclusive de dentro de la CGT, creo que le han hecho mucho daño. Pero también confío en la organización de los trabajadores y en cómo ven el desarrollo nacional y en que volver a recrear esas bases y esas ideas y volver a formar los cuadros políticos y técnicos que le permitan aportar al desarrollo nacional como lo fue en su momento. De hecho, el que pasa que hay tanto gorila en el gobierno nacional, de alguna manera, Perón también se apoyó mucho en las bases del movimiento obrero y en los técnicos del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el trabajador conocía específicamente su sector, conocía su infraestructura, tenía conocimiento cabal del desarrollo de su actividad. Y en eso se apoyó Perón para poder desarrollar los planes quinquenales, poder apoyarse en todo el desarrollo que hizo como nación. Bueno, me parece que el movimiento obrero tenemos todo para volver a hacer eso. Tenemos los cuadros, tenemos los equipos, tenemos la gente. Solamente hay que ponerse en marcha y decidirse a hacerlo.